Estamos en este espacio, Tu Mañana, en vivo a través de Estudio 88.5. Y a propósito de que estamos estrenando una nueva emisora en el día de hoy, no podíamos tener una mejor invitada para aperturar esto, ¿verdad? Que doña Circe Almanzar. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Doña Circe, buenos días. Gracias. Felicidades por esta ampliación de su cobertura. Le deseo muchos éxitos y que sigan teniendo muchos radio oyentes y televidentes también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doña Circe. Iniciar esta conversación, Circe, hay muchas cosas que hablar en el país. Una situación económica, sanitaria aún compleja con todo esto de esta pandemia, un año muy duro el año pasado, cuando parece, Circe, que estamos comenzando a respirar de esto, ya vacunándonos, el turismo comenzando a dinamizarse. Entonces recibimos, Circe, como de repente un alza de los precios de los productos de la canasta básica por el tema de los commodities y todo esto. Usted que está como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, ¿qué tan compleja para ustedes los industriales ha sido el impacto de estos incrementos de los precios de los productos para que la gente pueda entender? Porque a veces la gente dice, pero ¿qué me suben el colmado, me suben el supermercado? Y le echa la culpa a ustedes como industriales. Sí, mira, la verdad es que nosotros habíamos, desde hace aproximadamente 3 meses, todo el mundo esperaba que hubiese una situación de encarecimiento de precios porque en la medida en que tú tienes un año en que estás medio paralizado, que tu producción se paraliza, esto tiene repercusiones de manera a mediano plazo, porque siempre tú vas a tener que, va a haber, cuando haya una mejoría, eso va a provocar un incremento de la demanda y por lo tanto puede haber presiones en los precios y aumento de la inflación. Sin embargo, todas las variables que han ocurrido este año son impresionantes. O sea, nosotros nos hemos quedado, y no es una situación dominicana, esto está afectando a todos los países del mundo. De hecho, hay países que le afecta más que a nosotros, porque depende también del tipo de productos que se consume en la población y también depende del producto que importa o como materia prima un país. Y la verdad es que todos los factores, todas las variables que confluyeron o que han confluido este año, nosotros le hemos llamado la tormenta perfecta, porque de verdad nosotros tuvimos un año de paralización por el COVID. Yo diría que pudiera decirse casi 2/3 partes del año del año pasado tuvimos esa paralización de la producción, a pesar de que el consumo no disminuyó en tanta cantidad, pero a la paralización de la producción, porque no todo el mundo estaba produciendo en los mismos niveles por diferentes razones, por el problema de los cierres de frontera, por el problema también de cerrar las fábricas, de los toques de queda. Bien, entonces este año se han confluido no solamente el aumento de la demanda de países como China, que ha incrementado un 50% de demanda de sus productos. Señores, cuando China aumenta un 50% de demanda de algunos productos como la soya, como el cerdo, como el maíz, como el trigo, tú dices, o sea, 50 para una población tan grande como China, eso quiere decir que eso repercute en todas partes del mundo. Pero no solo eso, sino también el incremento o la paralización del transporte de carga de China, que la gente dice, no, pero nosotros no importamos desde China todos los commodities. Óigame, todo lo que implica una paralización o una una paralización o semiparalización de los barcos, de los buques en China, implica también un retraso a nivel del mundo, porque todos los buques pasan por Asia, porque es el gran productor o es el gran generador de comercio internacional en el mundo. Entonces eso tiene unas repercusiones, pero al mismo tiempo nosotros hemos tenido problemas en Sudamérica con
reducciones de la producción de commodities como maíz, soya, como sorgo, como soya, todo eso, todas esas cosas afectan también los precios. Y también tenemos las tormentas que se han dado a nivel de Estados Unidos, con el caso de la tormenta en Texas, que la gente no se imaginó que iba a tener unas implicaciones tan grandes. Eso ha disparado, señores, los precios de la resina plástica hasta la semana pasada con respecto al año anterior en un 158%. Doña Circe. Y todo lo que se produce aquí, todo, señores, todo se empaca en plástico. Doña Pero Circe, al mismo tiempo todo eso pasa en el sorgo, en el maíz, 150% de incremento de esos commodities. Doña Circe, usted nos pinta un panorama que conocemos aquí perfectamente y que hemos visto cómo todo esto que usted nos dice, pues ha afectado el alza de algunos productos. Y en este momento, con todo ese panorama que usted expone aquí, se está hablando actualmente del tema de la reforma fiscal. Usted, como una representante importante de los empresarios industriales en el país, ¿cuál es su posición? ¿Qué piensa usted de que se esté debatiendo en este momento, que se esté contemplando hacer una reforma fiscal aquí en el país? Bueno, como he dicho en otras ocasiones, importante que no hablemos de reforma fiscal. Lo que manda a hacer la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es la discusión de un pacto fiscal, no de una reforma fiscal. Y ustedes dirán, pero es lo mismo. En realidad siempre se persigue un aumento de impuestos, reforma tributaria, ¿verdad? No vamos a engañarnos. Pero la discusión de un pacto fiscal es más profunda y tiene que ser vista desde un punto de vista de sostenibilidad de nuestro país, de sostenibilidad de nuestra economía. Yo no creo o yo creo personalmente, les digo, inclusive de parte de nuestros industriales en nuestra asociación, que esto es un momento para hablar de incremento de nada, de que no tenga que ver con, o sea, que tenga una imposición mayor a lo que estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo una situación de aumento, de incremento de precio, de incertidumbre todavía, que no se vislumbra cuándo va a terminar. Que esperamos que termine este año lo más pronto posible, pero que todavía tenemos unos niveles de incertidumbre muy, 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 muy preocupantes. Mi querida Circe, Rafael Linares de este lado. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mire. Ustedes tienen que cortarme porque es muy temprano en la mañana un lunes, o sea que tienen que... Está bien, está bien. Mire, bueno, nosotros tratamos de entenderla perfectamente sobre su posición como vicepresidenta de Economía de la Asociación de Industria, vicepresidenta ejecutiva. Ahora bien, ¿por qué ese grupo de empresarios no le ha propuesto al gobierno, por ejemplo, para contrarrestar esto? La siembra corta, nosotros somos un país rico en tierra. ¿Por qué no la siembra corta, el apoyo a nuestros agricultores para tratar a corto, mediano y largo plazo, contrarrestar la situación económica que tenemos a nivel del mundo? Entendemos perfectamente. Aquí hay dos elementos, dos tipos de carne, por ejemplo, que se come, que la gente consume, que son ensamblados, el pollo y el cerdo. No dependen del mercado nacional, sino del mercado internacional, porque son animales ensamblados, podría decir. Pero, ¿por qué los empresarios no le han propuesto al gobierno un plan de desarrollo agrícola a nivel nacional? Porque eso también movería la economía. Mira, es importante que la gente no se ha dado cuenta del impacto que tiene la globalización en el mundo. Sí. A veces lo ve como si fuera algo ajeno y realmente eso nos aborda a todos. Y la globalización ha hecho un cambio en la forma de producción de muchos países, sobre todo la forma de producir de los países más pequeños. La apertura del mercado ha hecho que cuando tú compitas con países muy grandes, sí, ya tú no tienes una barrera arancelaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una barrera arancelaria mínima con Estados Unidos. Ya prácticamente el 100% de todos los productos que vienen de Estados Unidos, salvo el arroz o algunos productos,
llegan exentos de aranceles, o sea, tú compites de tú a tú con ellos. Y tú estás hablando de unos países con unas extensiones de tierra que ya por solo hecho, no, sin aplicarle la tecnología, por el solo hecho de la densidad, de la capacidad, del territorio de un país tan grande como Estados Unidos, es muy difícil que tú puedas competir con ellos y de igual a igual. Entonces, tú puedes sí desarrollar, y creo que nosotros como país tenemos que apoyar, por ejemplo, la siembra de arroz, de la cual dependen muchísimas familias dominicanas, sí, y que también representa un tema de seguridad alimentaria, claro, y tenemos que verlo así. Pero hay otros productos que tú dices, bueno, yo voy a empezar a producir maíz, o sea, el maíz tiene que tener extensiones de tierra muy grandes para que sea competitivo. Entonces, eso sí, somos vulnerables frente a momentos como este, porque tú estás dependiendo de la producción de otros países. Pero sí, si tú te pones a ver, eso soya, maíz, que sí, son productos o son bienes agrícolas que se producen en grandes extensiones de territorio, vienen de Argentina, que es grande, sí, de Estados Unidos, de Brasil. Entonces tenemos que también seleccionar qué es lo que vamos a producir. Y lamentablemente eso hace que dependamos de esas importaciones en muchos productos. Doña Circe, porque si no, somos menos competitivos. Sí, doña Circe, Nadia Andújar de este lado. Fíjese, bueno, nosotros viendo, y como usted bien plantea, la difícil situación, el tema también del desmonte prácticamente total de los aranceles luego de que se cumplieran los plazos establecidos en el Tratado de Libre Comercio con los productores dominicanos y demás, y a esto sumarle esta situación. Pero ustedes, en sentido general, como industriales y un sector bastante afectado por el tema económico en el que se encuentra el país y la situación también de esta, vamos a decir, de esta mala o buena decisión que pudiese repercutir a lo largo con el tema de la reforma fiscal, ¿qué proponen ustedes entonces a mediano plazo, tomando en cuenta todos estos factores externos que afectan y golpean la economía y que de momento parece que perdurará por el tema de que la pandemia, a pesar de la vacunación, pues durará, parece ser que mucho tiempo? ¿Cuál es la solución, vamos a decir, inmediata o a mediano plazo para sortear un poco esta situación económica? Mira, lo primero es que esto es una decisión que tiene que tomar el propio gobierno, que es el llamado a convocar el diálogo para el pacto fiscal. O sea que esto es una decisión que tiene que tomar. La misma situación que se generó en Colombia ha hecho que muchos países abran los ojos en cuanto a los cambios y reglas en estos momentos, porque precisamente son muchos cambios que están sucediendo a nivel de precios, a nivel de impacto todavía de la incertidumbre. La gente no se siente, todavía está en las repercusiones en el desempleo que provocó el COVID. Es un momento complejo, pero también es un momento para un gobierno que es muy difícil. Y yo siempre digo, si el gobierno nos llama a una discusión, nosotros tendríamos que asistir. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con una reforma tributaria ahora mismo, ni que estemos de acuerdo con una reforma tributaria, o sea, porque depende de cómo lo veamos. Ahora bien, el COVID, ya de por sí nuestro país tenía un problema de presión, de presión de la deuda en nuestro presupuesto. O sea, nosotros tenemos no solamente que la deuda externa representa un porcentaje muy alto del PIB, que se incrementó de un 50%, 40 y pico, a un 70% aproximadamente, si le englobamos todo el déficit fiscal y cuasi fiscal, sino también que hay una presión sobre los ingresos del Estado, del servicio de la deuda, del pago de la deuda, y que ya representa un 30%. Eso te está drenando los recursos para tú poder cumplir con compromisos como Estado, como gobierno. Entonces, yo siempre pongo el paralelismo de lo que hicimos en el Pacto Eléctrico. El Pacto Eléctrico, en la discusión que hicimos o que llevamos a cabo, no necesariamente se tomaban medidas inmediatas,
sino que se hizo un plan de mediano plazo para lograr la sostenibilidad del sector eléctrico. El sector eléctrico tiene un problema de 50 años, 50 años hace 20, o sea, ya de casi 60 años en nuestro país, de que inclusive se va poniendo peor la problemática. Pero tú no lo puedes solucionar en la problemática del sector eléctrico de un día para otro. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un plan de sostenibilidad financiera, sostenibilidad económica del sector eléctrico a 6 años. Y ese plan se va llevando a cabo y en la medida en que tú cumples esas metas, entonces tú vas superando esas metas. Un pacto fiscal conllevaría la discusión de muchísimas áreas que no necesariamente son incrementos de impuestos, señores, que son temas que hay que abordar, como por ejemplo, ¿por qué aquí hay más de un 50% de la población que no tributa? ¿Qué pasa ahí? Y yo no estoy hablando de los pobres, señores, no estoy hablando de los pobres, estoy hablando de que si tú ese 50% le pones a muchos renglones de la economía que no están pagando, habría que ver qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué la presión tributaria de nuestro país no se incrementa a pesar de todas las reformas que tuvimos en el año 2010? Hasta el 2012 tuvimos, señores, 8 reformas tributarias. 8 reformas tributarias tuvimos desde el 2000 al 2012. Y la presión tributaria no aumenta. Y todo el mundo dice, pero a mí me han incrementado los impuestos, ¿qué pasa? Hay un problema estructural, pero al mismo tiempo está todo lo que es la calidad del gasto, señores. Nosotros tenemos un país que gastamos y que, ojo, que no estoy diciendo que nuestro país tenga que reducir gastos porque aquí hay muchas necesidades todavía, sino cómo ese gasto social se está desvirtuando, se está yendo para donde no se requiere. Y otro tema es cómo simplificar la administración tributaria. Yo siempre he dicho, aquí es más difícil pagar impuestos que tú eludir, o sea, tú incentivas a la ilusión porque es tan engorroso pagar impuestos, que es una motivación para tú decir, yo no entro ahí. Y hay que buscar la forma de hacer simpático el compromiso que ya de por sí es engorroso para el ciudadano. Doña Circe. Sí, adelante. Doña Circe, buenos días. Manuel Cruz, de este lado. Doña Circe, siempre es un gran placer tenerla con nosotros. Doña Circe, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Hay 3 elementos aquí en esta propuesta de pacto fiscal que tiene que conocerse en algún momento, indefectiblemente va a ser así, pero quiero preguntarle lo siguiente, doña Circe, a ver si usted tiene una idea de cómo podemos lograr esto que yo hace días que vengo desarrollando. Miren, la primera realidad es que tenemos una reducción de los ingresos, ¿verdad? Se ha caído prácticamente la economía por esta situación de la pandemia, pero adicionar a eso, el gobierno también necesita recursos, ¿verdad? Hay que incrementar los impuestos para por lo menos hacer una compensación entre el gasto corriente y lo que recibimos. Eso tiene que pasar. Segundo, hay una realidad, aunque mucha gente regularmente, sobre todo los pobres, desprecian, ¿verdad?, la psicología de los empresarios porque entienden que tiene una psicología de ganancia, pero nosotros y los empresarios no podemos vivir. Ellos son los que aportan al desarrollo del país. Esa es otra realidad y yo sé que ustedes, en la medida en que tienen mayores facilidades, es que pueden contribuir con la economía del país. Esa también es una realidad. Y hay otra, doña Circe, que a mí me preocupa mucho, y es el tema de la humanización del pacto fiscal. Entonces, usted ha visto lo que pasó en Colombia, lo que ha estado pasando en Chile, lo que ha estado pasando en otros países. Entonces, me gustaría escuchar de usted, doña Circe, cómo podemos hacer un eclecticismo con esas 3 realidades que yo le he descrito, para tratar de humanizar este pacto, que la gente no sienta, el pobre sobre todo, que son ellos que lo están pagando. Primero, salarios de baja calidad. Segundo, la inflación hace tiempo que se comió esos salarios. Y tercero, tampoco hay posibilidad real de hablar de un pacto fiscal a ustedes y al mismo tiempo de incrementar salarios. Eso sería un absurdo decir esa cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, doña Circe, para que todo el mundo esté conforme y sobre todo los pobres entiendan que no estamos maltratándolo a ellos? ¿Cómo hacer esto? Bueno, hay muchos mecanismos, últimamente se están encontrando y nuestro país es muy exitoso en eso, con el tema de las compensaciones que se hacen a los sectores o los segmentos más vulnerables de la población, a través de lo que se llaman
subsidios o compensaciones. La verdad es que hay que tomar en cuenta que hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo productivo, desarrollo económico y las contribuciones que se dan. Yo entiendo que los mecanismos de incentivos fiscales llegan a un momento en que tienen que ir cambiando, tienen que irse adecuando a promociones de actividades, no de sectores solamente, sino, por ejemplo, si tú incrementas o si tú desarrollas productos innovadores o desarrollas un proceso innovador, promover esto a través de mecanismos de incentivos. También puedes generar a nivel de incremento de empleos, o sea, que esté también atado a un requisito de desempeño de números de empleos que tú vayas a ocupar. O sea, que hay que buscar formas para incentivar el desarrollo económico y de los sectores productivos, que sea de manera en que tú tengas un requisito de desempeño. Para la clase media, sin embargo, y para la clase que es a veces la más golpeada porque tiene que pagar impuestos, pero al mismo tiempo buscar cómo adquirir sus propios servicios, que en otros países donde se pagan muchos impuestos, pues tú los tienes del Estado, y ahí es que está la dicotomía en nuestro país, que si tú pones muchos impuestos a la clase media que no recibe un servicio adecuado, tú básicamente lo que estás diciendo es, óyeme, págame para darle servicio a otro, no para darme servicio a mí. Y eso tiene que ir de la mano con un aumento de los servicios a la población, donde tú veas que la calidad del servicio incrementa, porque nuestra clase media no solamente tiene que pagar impuestos cuando consume, cuando paga por asalariado, sino también que tiene que cubrirse su seguridad ciudadana, que tiene que cubrirse su escuela, su educación, su salud, que tiene que pagar la seguridad social aparte. Todo ese tipo de cosas hay que verlas desde el punto de vista más amplio para no cargar. Eso fue lo que pasó en Doña Colombia. Circe. Colombia la propuesta lo que implicaba era imponerle un impuesto a la clase media de un país como Suiza o como Europa, pero sin los servicios que dan Europa, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pasó ahí. Doña Circe, la última ya. Sí, porque aquí le tenemos un paredón a doña Circe como si fuera un tribunal doctoral preguntándole. Pero doña Circe, un placer. Víctor Villanueva. Mire, en la misma línea de mi compañero Manuel, hay un elemento que yo siempre destaco, y es el hecho de la redistribución de las riquezas que genera nuestro Producto Interno Bruto. Distintamente a la deficiencia que pueda tener el sistema impositivo, el sistema tributario de la República Dominicana, de alguna u otra manera eso genera un status quo en la generación de riquezas. Y esas riquezas se generan, aún sea en indiferencias, aún sea en inequidad, se generan. Ahora, cuando vemos iniciativas como la que hizo el gobierno actual, en el intento de presupuesto primero que sometió en el mes de agosto del año pasado, vemos que el enfoque, al ser un gobierno encabezado por un empresario, como vicepresidenta otra empresaria, como ministro de la presidencia otro empresario, como secretario de la presidencia alguien que también viene administrativo del área empresarial, vemos que hay una falta de las dimensiones sociológicas, de las dimensiones de las ciencias políticas, de las dimensiones de este humanismo que se necesita sobre todo en el contexto actual. Otros países han preferido, por ejemplo, gravar las ganancias de las grandes fortunas como un aporte coyuntural para paliar los programas sociales que se necesitan y mantener gobernabilidad. Está la clase empresarial, la clase que tienen por sus prácticas debidas, tienen grandes capitales en disposición de dar esa milla adicional
en atención a la coyuntura actual que atraviesa la humanidad y por tanto también la República Dominicana? Mira, tú dirás, o sea, hay una, se supone que se graba más a los que pagan más, porque tú lo que tienes es un impuesto al valor a lo que es tu riqueza, y por lo tanto si tú tienes un 27% a las empresas, o que va de la mano de lo que te ingresa o de tu renta, pues entonces tú pagas más si recibes más. Claro está, hay renglones, hay rangos que tú puedes establecer los más altos para los que ganan cierto o más de ahí. Yo soy de la que creo que los impuestos tienen que irse tendiendo a más agravar a la persona física, al que recibe el dinero, no tanto a la empresa, porque tú afectas la competitividad o la ampliación de la productividad de esa empresa cuando tú le gravas mucho con impuestos a su rentabilidad y ni siquiera les reconoces la reinversión de utilidades, a pesar de que se da en algunos sectores de la economía en nuestro país. Pero yo creo que esta discusión, Víctor, es una discusión más que nada del mundo, Sí. Y esta discusión se tiene que dar porque aquí hay muchos mecanismos, aquí se está dando unos problemas de desigualdad muy grandes en el mundo. Sí. De hecho, nuestro país es de los que menos lo está viviendo. O sea, nosotros no tenemos todavía ese impacto que tiene Chile, que tiene Colombia, que tiene Estados Unidos, que tú ves una diferencia enorme entre aquellos que ganan muchísimo, muchísimo, muchísimo y el resto de la humanidad. Entonces, hay que verlo, pero también los mecanismos de cómo contribuir, cómo tú tributar. Porque yo decía al principio que hay un problema de que la presión tributaria en nuestro país no sube, a pesar de todas las reformas fiscales que hemos hecho. Porque hay mecanismos novedosos que te van eliminando la posibilidad de que la gente tribute, no necesariamente porque quiere evadir la persona, que ya lo hay mucho, porque aquí hay evasores grandes, y en todas partes del mundo, pero en nuestro país hay que combatirlo más aún, que la verdad es que la administración pasada, administración tributaria, tomó como medidas efectivas y esperamos que sigan así. Pero ¿qué pasa? Tú tienes ahora mismo un problema de que por ejemplo, tú tienes un hotel que puede tributar con ITEVI, selectivo al consumo, al hotel, al turismo, todo lo que sea, pero tú tienes un Airbnb que no paga nada. Tú tienes un Uber que no está pagando aquí y lo paga allá. Entonces se están dando unas discusiones que no es de República Dominicana, No, obviamente. Ustedes también compran su tecnología a través de digital. Entonces eso, yo sé que esto tomaría un día para discutirlo, pero Circe, pero ese es el problema. de verdad, Circe, agradecidos y honrados como siempre de que usted nos haya regalado esta cátedra como siempre. No. Y finalmente, de manera brevísima, Circe, solo preguntarle, desde el punto de vista de los industriales, yo sé que son solo 9 meses de gobierno, que es un contexto complejo, pero ¿cómo ustedes perciben el norte, el rumbo del nuevo gobierno? El tema de la lucha anticorrupción, el tema en líneas generales, ¿cómo ustedes están viendo el desempeño del gobierno hasta ahora? Bueno, la verdad es que mucha apertura, mucho diálogo. Nosotros nos sentimos que nuestro país tiene una ventaja frente a muchos países, que es esa cercanía que tenemos los dominicanos, esa forma de tú llevar a diálogo las problemáticas que no existen en muchos países. Nosotros tenemos que ser agradecidos de eso, porque es lo que mantiene la gobernabilidad, no solamente con el sector gobierno, con el sector sindical, con sectores de la sociedad. Eso es importante y tenemos que cuidarlo. La lucha contra la corrupción, excelente, buen trabajo. Yo creo que quizás lo más importante ahora es no tanto abrir tantos casos, sino llevar hasta el término final casos que realmente sirvan de ejemplo, que sean ejemplarizantes. La sociedad clama porque aquí haya un castigo hacia la impunidad, que no solamente tú tengas controles preventivos para la corrupción, sino que haya castigo cuando tú lo hagas y hagas lo mal hecho. Y lo que a mí me preocupa es lo que estamos hablando, o sea,
es un gobierno con muchas necesidades, en una situación muy difícil, que tiene muchos problemas económicos por la pandemia y por otros factores, y que sigue anunciando obras y que hay muy pocos recursos económicos. Ese es el problema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que un honor y un privilegio, que nos haya distinguido como nuestra primera invitada en esta nueva etapa de Tu Mañana. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que se repita. Gracias a ustedes y éxitos. Bueno, me hubiese gustado doña Circe Almanza, que en esa lucha contra la corrupción a la que se refería Circe, no le pude preguntar, me hubiese señalado varios bancos, porque como aquí hay presos políticos, o sea, presos de los partidos políticos. Pregunta, discúlpeme, por favor. ¿Ella le dijo a usted en algún momento que solamente no, pero nunca le escuché, está muy bien la lucha contra la corrupción, ella lo dijo. Pero ya no se y yo, espérate, pero yo me estoy refiriendo. Ajá. Ella dijo que ve muy bien y muy positivo la lucha contra la corrupción. Yo le apoyo eso. Ahora, ¿quiénes son los que están presos por corrupción? Los que están hasta ahora. No, los que están hasta ahora. Y los que han caído, y los que han, perdón, eso es otra cosa lo que falta. Lo que yo me puedo pero espérate, sí tengo que mencionar hasta ahora. Pero discúlpame. Pero discúlpame. No es gagueando. Déjame terminar. Pero déjame terminar el comentario. Lo que estoy diciendo es, hasta ahora, lo que hemos visto es guardia preso por el caso de los tucanos, políticos presos por el caso del Coral. Santo niño de Antonio. No, puede ser el diablo. Santo niño de Puede ser el diablo. Ahora,